Bien, nosotros vamos a tener nuestra clase en el libro de Dios, libro por libro, y en el día de hoy ver el libro de Efesios. Estamos considerando las cartas del apóstol Pablo y nos corresponde esta hermosa epístola que tenemos en nuestras Biblias. Si yo les leyera a ustedes, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿En qué capítulo de Efesios se encuentra eso? En el 6, muy bien, excelente. Si no, yo les digo a ustedes que hay un versículo que dice que el fundamento de la iglesia, de los apóstoles y profetas, es en el que la iglesia es edificada. ¿En qué capítulo dice Efesios eso? En el capítulo 2, muy bien. ¿Y en dónde dice que nosotros fuimos escogidos para ser santos? Capítulo 1, muy bien. Yo me voy de aquí ya. ¿Y el capítulo que habla del viejo hombre y el nuevo hombre? 4, muy bien. Ok, ustedes están, como decimos, amoladitos. O sea, que me alegra, me gozo mucho con ustedes en ese sentido. Recuerden que si tienen alguna pregunta, la dirección de correo electrónico para enviarla es la que tienen ahí en pantalla, preguntalibroporlibro@gmail.com. Exhortamos a que ojalá sean del material, de lo que estamos estudiando específicamente. Pero a modo de introducción, me gustaría hacerles algunas preguntas acerca del libro de Efesios. ¿Sabías que? Si tú sabías que Efesios era la epístola favorita, si pueden pasar a la siguiente, no me lo pusieron allí, lamento, pero traten de verlo visualmente en sus mentes. Efesios era la epístola favorita de... Hay una personaje de la historia de la iglesia importante. Si alguien quiere adivinar, aunque sea. ¿Quién fue que dijeron? Martín Lutero, no. Luis. Agustín, tampoco. Zwingli, no. Juan Calvino, muy bien. Juan Calvino. Era la epístola favorita de Juan Calvino. Existe una gran semejanza entre Efesios y Colosenses, muy bien, muy bien. Las referencias a la iglesia en Efesios hablan de la iglesia antes que de la iglesia. Hablan de la iglesia universal más o antes que de la iglesia local. Las cosas que se dicen se aplican a toda la iglesia universal. Por ejemplo, dice que Cristo dio apóstoles y profetas. Dios no le dio apóstoles a cada iglesia local. Esa es la iglesia universal. Y una última. La frase aparece 13 veces en la Biblia de las Américas y unas 8 veces. Expresiones que se conocen en teología como nuestra... Tengo que poner una poco difícil porque ustedes están muy duros. En Cristo, pues el pastor Sujel se la sabe. La primera frase es, la frase en Cristo aparece 13 veces en la Biblia de las Américas y unas 8 veces. ¿Cuál es esa otra frase? En Él, en Cristo y en Él. Y hablan de lo mismo y de eso se conoce en teología como nuestra... Estamos en Cristo. Si eso habla de nuestra unión con Él. Nuestra unión con Él. En teología, estamos unidos a Cristo. Esa enseñanza del Nuevo Testamento es súper hermosa y edificante. Hay libros que se han escrito solamente para estudiar los textos bíblicos que hablan de nuestra unión con Cristo. Y son muy, muy edificantes. Si ustedes pueden tomar de algún autor sólido hablando de ese tema, créame, no se va a arrepentir. Pero simplemente un ejercicio antes de comenzar a ver acerca del autor, destinatarios y fecha. Y cuando hablamos del autor, obviamente
ya los primeros versículos nos dicen quién lo escribió y a quién escribió. Dice Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y como él mismo va a decir en la argumentación, Pablo fue escogido por Dios para ser un instrumento en sus manos para beneficio del pueblo de Dios. Dios lo escogió. Él dice, yo soy un apóstol de Cristo Jesús, y muy particularmente para el beneficio de los no judíos o de los gentiles, lo cual también él va a explicar en el contenido de la epístola. Pero Pablo no se puso a sí mismo en esa función, como lo veíamos cuando estudiamos Gálatas, sino que Dios lo colocó allí, Dios lo hizo, y él ve eso como un privilegio y destaca el hecho de que fue puesto por la voluntad de Dios. La conciencia en un siervo de Dios de que es colocado por Dios es una gran bendición. Ahora, cuando él escribe, él estaba preso, y lo podemos ver en 3 versículos de la epístola. Dice en Efesios 3:1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. En el capítulo 4, versículo 1 también, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y luego en el capítulo 6, al final, versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo el Evangelio hable con denuedo como debo hablar. Pero esta epístola es considerada dentro de las epístolas de la prisión, junto con Filipenses, Colosenses y Filemón. Él estaba en un encarcelamiento domiciliario y se le permitía recibir visitas. Y él incluso tenía personas que le ayudaban en la composición o la escritura, secretarios para escribir estas cartas. De manera que era una situación no como la última, cuando ya escribe 2 Timoteo y está teniendo los días contados. Pero pensemos, cuando leemos esta carta, que Pablo estaba preso. Ahora, si tú estás preso, quizás uno se pueda preguntar, ¿de qué tú escribirías? Y es interesante ver cómo él escribe la epístola del gozo, Filipenses. Y escribe estas epístolas gemelas, Efesios, Colosenses, estando preso. Y veremos el contenido doctrinal que tiene esta epístola. Pablo estaba anclado en las verdades del Evangelio para enfrentar las cosas que él estaba enfrentando. Y desde una cárcel, él puede escribir para edificar a una iglesia sobre las doctrinas más básicas y más esenciales de la vida cristiana. En cuanto a los destinatarios, Éfeso era un centro de prácticas ocultistas. Éfeso era un lugar donde tenía personas que realmente practicaban cosas muy extrañas quizás a nuestro contexto para el trasfondo de cada uno de nosotros, que no venimos de ese trasfondo. Solamente conozco de algunos de ustedes que en su trasfondo familiar o pueblerino tienen ese contexto, pero en Éfeso no era así. En Éfeso era muy dominante. Cuando algunos se convirtieron, confesaban que habían sido practicantes de eso. Y dice Hechos 19, en el versículo 18, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Había una confesión. Y muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 piezas de plata. Esas 50,000 piezas de plata era un dineral. Estamos hablando de millones, no de pesos, de dólares. Esto es en una cantidad impresionante. O sea, no estamos hablando de 2 libros que quemaron. ¿Entienden el punto? Era algo dominante en esa cultura. Y esa cultura que Pablo le escribe. Y por eso una de las cosas que él menciona en la carta es acerca del poder y la autoridad de Cristo, que está muy por encima
de los poderes espirituales. Para ellos había una resonancia de una verdad como esta. Y dice Efesios 1:20, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Amados hermanos, nuestro Cristo es más poderoso que todos los poderes de las tinieblas juntos. Y para estos hermanos que venían de ese mundo, eso debieron ser palabras muy consoladoras. Otra cosa que marcaba la ciudad era el culto al César. El culto al César, que había sido instaurado por Augusto César. La adoración del emperador era una manera que los emperadores usaban para unificar a los diferentes tipos de razas y nacionalidades en sus imperios. Y no adorar a César era un sinónimo de traición. De manera que era un reto también para los creyentes poder moverse sabiamente en medio de ese lugar. O sea, Éfeso era un centro comercial importante, un centro político importante. Pero la principal fama religiosa que había en Éfeso era que era el centro de la adoración de Diana o de Artemisa de los efesios. Si ustedes leen Hechos 19, los versículos 23 al 41, tienen esa narración que manifiesta el fervor que tenían los efesios por Diana de los efesios. ¿Recuerdan? Cuando se quedaron por horas diciendo, grandes Diana de los efesios, grandes Diana de los efesios. Dice el autor Roger Crooks, el templo de Artemisa en Éfeso era el edificio más grande del mundo antiguo, casi 4 veces más grande que el más famoso Partenón de Atenas. Estaba adornado con hermosas esculturas y pinturas y era considerado como una de las 7 maravillas del mundo. Obviamente ya eso no está así, pero da una idea de lo que era en ese caso. También pueden ver la imagen de la diosa que tiene muchos senos en su pecho, hablando de la fertilidad y era una diosa muy reverenciada en ese contexto. Y fue a ese lugar que Pablo escribió a los hermanos que vivían en ese lugar, en ese tipo de contexto religioso. Y fue un lugar muy especial del corazón del apóstol Pablo. Recuerden que en ese lugar fue uno de los lugares donde él más permaneció, el lugar donde él más permaneció cuando ministraba en sus viajes misioneros. Dice Hechos 20:31, por tanto estad alerta recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Pablo le dedicó mucho tiempo a los hermanos de esa ciudad. Algo vio él que decía, ameritaba su ministerio y su enseñanza. Y leer Efesios nos dice algo, nos da una pista de eso, porque vemos que es una epístola muy sólida doctrinalmente hablando. No es lo mismo que cuando estudiábamos las epístolas a los Corintios o cuando veíamos el caso de los Gálatas, donde había algo que se había suscitado, asuntos que ameritaban que él abordara esos problemas. Aquí vemos a Pablo escribiendo asuntos muy tranquilamente. No es de apuro, contraatacando un peligro que se está avecinando. Él está instruyendo tranquilamente a esta iglesia. Y fue algo que él hizo durante 3 años. Él enseñó con calma a esa congregación. Tienen el mapa del tercer viaje misionero, que fue un mapa en donde él, un viaje en el que él dedicó tiempo a la ciudad de Éfeso. Fue un ministerio de enseñanza muy activo el que tuvo en ese lugar. Dice Hechos 19:8. Entró Pablo en la sinagoga y por 3 meses continuó hablando denodadamente, discutiendo y persuadiéndoles acerca del reino de Dios. Pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos llevándose a los discípulos y discutía diariamente en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años, de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. El impacto de la enseñanza de Pablo fue grande. Y como dice que
como uso una expresión, obviamente, que es de una forma de exageración a propósito. Todos los que vivían en Asia oyeron. Está exagerando, ¿no? Pero no fueron 2 o 3. Y de manera que Dios está usando a este hombre con relación a la ciudad de Éfeso, de una forma muy especial. Pero hablando de la enseñanza de Pablo, ¿cuánto tiempo le habrá dedicado él cuando él enseñaba cada día? Bueno, hay una nota que existe sobre el versículo 9, que es muy interesante. En un manuscrito se le añadió una nota, muy seguramente no del original, pero que la nota en sí puede ser cierta. Y la nota decía: Pablo discutía cada día en la escuela de Tirano desde la 5ª hora hasta la 10ª. Eso era desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Era un buen tiempo. Ustedes saben que hay algunos países que tienen la costumbre de comenzar la labor temprano en la mañana, y sobre todo en el antaño, cuando trabajaban en el campo y cosas así, y se hacía muy caliente a mediodía, y paraban a mediodía y vuelvo y retornan otra vez. Los que han ido a España y en otros lugares ven que tienen una especie de horario similar, y tienen su siesta y la respetan. Pero aparentemente podía ser un horario así que tuvieran en la ciudad de Éfeso, y Pablo aprovechaba para enseñar. Pablo aprovechaba para enseñar, y esta nota de verdad es iluminadora de cómo debió ser de intenso ese tiempo de enseñanza de Pablo en aquel lugar. La ciudad estaba en un lugar estratégico. Éfeso era un puerto de entrada para Asia Menor, y que el evangelio llegara a esa ciudad implicaba que a través de ella podía llegar a muchos otros lugares a donde Pablo no necesariamente fue. Pablo no fue a Colosas, ni a Sardis, ni a Hierápolis, ni a Esmirna, ni a Pérgamo, ni a Tiatira, ni a Filadelfia, ni a Laodicea. Pero a través de ciertos lugares donde él sí laboró, el evangelio llegó a esos puestos. Y nos da eso una estrategia misionera de cómo nosotros podemos alcanzar ciertos lugares, plantándonos en lugares centrales para que de allí el evangelio se disemine. En cuanto a la fecha, lo más probable es que Pablo escribiera el libro entre el 60 y el 62 después de Cristo aproximadamente, como les decía, estando bajo encarcelamiento domiciliario en Roma, esperando ser juzgado por Nerón. Unas cuantas palabras sobre características y distintivos específicos de la epístola a los Efesios. En primer lugar, que es una epístola general y no particular en su enfoque. En otras palabras, es una carta que se puede aplicar a cualquier iglesia. Por eso algunos piensan que era una especie de carta circular. Si lo fue de alguna manera, no lo puedo asegurar a ciencia cierta, pero por lo menos a la iglesia de Éfeso sí le fue enviada. Y se aplica así a cualquier otra iglesia. De todas las cartas, o sea, Éfeso es una de las que se aplica más fácilmente a cualquier iglesia, por su contenido, su enseñanza. En la mayoría de las cartas de Pablo, y como yo les decía, Pablo buscaba responder a alguna necesidad específica de una iglesia. Pero con respecto a esta carta no lo vemos tan así. En segundo lugar, es una carta doctrinal y práctica, muy doctrinal y práctica. Y como veremos, es una carta que se divide en 2 partes prácticamente iguales en amplitud con respecto a lo que el espacio que le dedica a la doctrina y el espacio que le dedica a la práctica de esa doctrina. Un teólogo hace referencia a esta epístola cuando dice que contiene un destilado de la esencia, o es un compendio de la fe cristiana. O sea, lo que encontramos allí, si estudiamos los primeros 3 capítulos, tenemos un destilado impresionante de doctrina en ese breve espacio. Pero no deja la doctrina en el aire, sino que vemos cómo los capítulos 4 al 6, Pablo lo aterriza muy bien a la vida práctica de los hermanos, en ese contexto pagano en el que ellos vivían, que les expliqué de esos énfasis religiosos que ellos tenían. De manera que es una epístola doctrinal y práctica. También es una epístola que subraya la importancia de la iglesia en el plan divino. La importancia de la iglesia en el plan divino. O sea, cómo Dios lleva a cabo su plan en la historia. Simplemente salvando a alguien aquí y allá y luego usándolo con su poder.
No, es uniéndolos en una iglesia local, uniéndolos en diferentes iglesias locales. Él nos introduce en el cuerpo de Cristo y nos usa en diferentes iglesias locales. Su plan es usar la iglesia. Y Éfeso es una carta ideal para eso. El texto lema, ¿no?, de Efesios 3, 20 al 21, de que Dios se ha glorificado en Cristo y en la iglesia, es algo hermoso, ¿no? De cómo Dios puede usar a una iglesia imperfecta para glorificar su nombre. Efesios habla de eso. De manera que yo te pregunto, la iglesia central en el corazón de Dios, ¿es la iglesia tan central para tu corazón? Dios lleva a cabo su plan. Dios decidió llevar a cabo su plan a través de la iglesia. ¿Refleja tu actitud hacia la iglesia la centralidad que expresa esta epístola? O sea, ¿qué tanto se ve en lo que piensas, en lo que haces, en tu agenda? Que la iglesia, que es especial para el corazón de Dios, es especial para tu corazón. Tiene que verse de alguna manera. Pero pasemos a la estructura y al contenido del libro. Estructura de Efesios. Y la epístola se divide naturalmente en dos partes. Se divide por un lado en los capítulos del 1 al 3 y luego en los capítulos 4 al 6. Por eso decía, es prácticamente muy similar en cuanto a longitud. Y yo he puesto algunas expresiones o frases que nos pueden ayudar a identificar de qué hablan los primeros 3 capítulos y de qué hablan los otros 3 capítulos. Los primeros 3 capítulos hablan de nuestra bendición en Cristo, mientras que los capítulos 4 al 6 hablan de nuestro andar en Cristo. Los capítulos 1 al 3 hablan de lo que Dios hizo, mientras los capítulos 4 al 6 hablan de lo que nosotros debemos hacer. Los capítulos 1 al 3 hablan de nuestra posición. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos colocó el Señor? Como veíamos esta mañana, por ejemplo, fuimos justificados. Eso es nuestra posición en Cristo. Pero los capítulos 4 al 6 hablan de acción. Posición, acción. De manera que podemos dividir en dos la epístola. Lo que Dios hizo y lo que nosotros debemos hacer. Así lo vamos a ver. Lo que Dios hizo y lo que nosotros debemos hacer. Así que veamos en primer lugar qué hizo Dios, lo que Dios hizo, capítulos 1 al 3. Y aparte de la salutación y de la despedida, el grueso de la carta nos dice lo siguiente, y esto es lo que vamos a ir viendo. En primer lugar, en el capítulo 1, versículos 3 al 14, tenemos las grandes bendiciones trinitarias. Las grandes bendiciones trinitarias que son parte del pueblo de Dios. Hay una idea en esta sección, que de paso, en el idioma original, esta sección es una sola oración completa. Pablo no respiró para escribir esta parte, por así decirlo, y presentar la hermosura de las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Pero hay 3 frases que nos pueden ayudar a identificar algo, y se encuentra una en el versículo 6 y las demás se encuentran en el versículos 12 y 14. ¿A qué me refiero? Una en el versículo 6 y otra en los versículos 12 y 14. ¿De qué estamos hablando? La alabanza de su gloria. Hay algo que Dios hace y lo hace con el propósito de que sea para la alabanza de su gloria. Luego de compartir las bendiciones que tenemos en Cristo a través de Dios el Padre, nos dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Nos comparte las bendiciones también que tenemos por medio de Cristo. Y entonces en el versículo 12 dice, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. Y después nos comparte las bendiciones que tenemos en el Espíritu Santo. Y nos dice en el versículo 14, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria. ¿Ven? Y nos está dando una pista para nosotros ver que
lo que va a decir lo que dice de las bendiciones que tenemos en Cristo son las bendiciones trinitarias. Son las bendiciones que tenemos de parte de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Yo espero que nosotros podamos tener gratitud para con el Padre por lo que el Padre hace, y con el Hijo por lo que el Hijo hace, y con el Espíritu por lo que el Espíritu hace. Porque a propósito el texto enfatiza, no da simplemente declaraciones indistintas, sino dice lo que cada una de las personas de la Trinidad hace. Y es sencillamente algo hermoso, hermoso, especial. Las bendiciones que vienen a través del Padre son la elección, la predestinación y la adopción. Ustedes, en la gráfica que ustedes tienen las bendiciones del Padre, las del Hijo y del Espíritu Santo ahí en columnas. Pero dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Dios el Padre nos escogió. Es una de las bendiciones. Recuerden que Él viene de decir, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Y empieza a enumerar estas bendiciones. Y una de ellas es, fuimos escogidos. Wow. Segundo, fuimos predestinados y adoptados. Versículo 5, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Dios nos trazó un destino de vida antes de nosotros existir, y es que nosotros vendríamos a ser sus hijos. ¡Qué ternura, qué bendición! ¿Y por qué? Porque Él quiso. Conforme al beneplácito de su voluntad. Y esa realidad mediante Jesucristo. Lo que Dios el Padre hace mediante su Hijo Jesucristo. Después menciona las bendiciones que vienen a través del Hijo, que son redención, perdón, discernimiento y herencia. Redención, perdón, discernimiento y herencia. Dice en el versículo 7, redención y perdón. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. Luego en los versículos 8 y 9, dice que también tenemos la bendición del discernimiento para comprender el plan de la salvación de Dios. Esto es soteriología para domis. Dice, nosotros necesitamos discernimiento para entender. Y Pablo está empecinado en que los efesios aprendan qué fue lo que pasó en la salvación. ¿Qué fue lo que pasó? Y de verdad es hermoso. Dice que ha hecho abundar para con nosotros, de lo que viene diciendo en el versículo 7. Y luego dice, en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Me excusan, pero yo estoy viendo, no quiero usar la expresión del vegetal que vino a mi mente, pero los veo a ustedes sentados así como. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Porque uno oye, fuimos escogidos, amén, predestinados, amén, adoptados, amén, redimidos, amén, perdonados, amén. Se nos dio discernimiento para comprender todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén. Porque Dios pudo hacer muchísimas cosas y nosotros estamos en el aire. Pero Cristo nos da discernimiento para entenderlo, nos permite conocerlo. Hermanos, eso habla de la importancia de la doctrina. La doctrina es importante. Lo vemos aquí a Pablo empecinado tratando de explicar algunas cosas. Y las conocemos porque Dios en su misericordia nos abre el entendimiento para poder comprender qué implica y qué significa eso. Tómate tu librito de doctrina de cuando en cuando. No le coja miedo a la doctrina. Es importante que estemos fundamentados, anclados en las verdades doctrinales de la palabra de Dios. Y luego menciona la herencia eterna. Versículo 11, Cristo también nos da una herencia. Dice, también hemos obtenido herencia
habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Pero viene de lo que viene diciendo acerca de Cristo, y dice que también hemos obtenido una herencia. Somos herederos. Puede ser que aquí en la tierra no lleguemos a grandes cosas. Yo leía una noticia que a mí me impactó en esto, sobre todo los hombres a lo mejor vieron la noticia de que Elon Musk anunció una nueva camioneta. No sé si algunos de ustedes vieron el anuncio, algunos la vieron. Es un diseño increíble de esta camioneta y la manera de presentación de esta camioneta fue como ¡wow! Y uno sabe lo que cuestan estos vehículos que ellos fabrican. Y que ya pusieron preórdenes para 146,000 de esas camionetas. Yo dije, aparecen tan rápido 146,000 dispuestos a pagar lo que sea. Como ¡wow! Tú dices, ¿a dónde que está todo el dinero en el mundo? Tú y yo probablemente nunca vamos a poner una preorden de esa. Lo que sí tenemos es herencia en el reino de los cielos. Y Pablo lo enlista como una de nuestras grandes bendiciones, en la que debemos reflexionar, pensar y meditar. Esas son las bendiciones por el Padre, las bendiciones por el Hijo y ahora las bendiciones por el Espíritu Santo, que son el sello de nuestra salvación y la garantía de nuestra herencia. Dice el sello en el versículo 13, en Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados. Ese es mío. Pero dice de la promesa. Hay algo que Dios ha prometido que se cumplirá. Y ese sello lo garantiza. Y por eso Él es la garantía. Versículo 14. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Wow, hermanos. No solamente hemos sido sellados, sino que Dios nos dé a la tercera persona de la Trinidad como garantía de que eso es así. Por eso es que Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias, gracias Dios, gracias. Esta semana que se celebra el Día de Acción de Gracias, yo espero que Dios nos llene de gratitud al meditar en estas cosas, del ver cuál es nuestra porción en Cristo. Debemos ser agradecidos y no ingratos, y ser movidos a orar, dedicando tiempo para decirle al Señor, gracias Señor. Póstrate tranquilo, con calma, en la presencia de Dios, y empieza a contar tus bendiciones. No olvides ninguno de sus beneficios y dale gloria al Señor. En el capítulo 2, Él nos va a hablar más abiertamente de la gracia de Dios, pero es evidente aquí que el énfasis de que todo esto nos llega por la gracia. Por eso nos dice que es para alabanza de la gloria de su gracia. Esa gracia debemos verla, cómo Dios la envía a borbotones y estar agradecidos. Y yo imagino que debe ser desalentador para los proponentes del Evangelio de la Prosperidad ver que Pablo se concentra en este tipo de bendiciones. Pablo no empezó a decir, no, porque ahora yo tengo no, nada de eso. Porque ese evangelio no es el evangelio de Dios, eso es un evangelio falso. Pero en segundo lugar, en el capítulo 1, nosotros tenemos una oración. Una oración. Y es una oración por un mayor conocimiento sobre la salvación. La sección que viene después guarda estrecha relación con lo que él acaba de decir. O sea, hay una
una interrelación. Por eso el versículo 15 dice, por esta razón también yo. Bendecidos. Señor, ayúdales a entender. Y esto hay que leerlo. Pablo ora por los efesios. Pablo ora por más conocimiento para los efesios. Y Pablo ora para que conozcan más a Dios y para que conozcan mejor su salvación. Y al leerlo, pregúntate, ¿cómo estás tú orando? ¿Cuáles son las cosas que tú dices en oración? Por esta razón también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros y de vuestro amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo mención de vosotros en mis oraciones. Sí, la hermana fulana, el hermano fulano, el diácono tal, el pastor tal. Y Pablo dando gracias, recordando, haciendo memoria, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Señor, yo quiero que ellos te conozcan más, que conozcan más a Dios, que conozcan más a Cristo. Debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y le sentó a su diestra en los lugares celestiales. Observen cómo Él concentra su petición en tres cosas. Yo quiero que ustedes sepan tres cosas. ¿Cuál es la esperanza de su llamamiento? ¿Cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia? ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? ¿Por qué cosas tú pediste hoy? ¿Por qué cosas tú pediste esta semana que pasó? Yo te voy a sugerir algo. ¿Y qué si tú esta semana te propones a orar de manera similar a lo que Pablo pide? Por ti y por los demás hermanos de la iglesia. ¿Qué tal si nosotros esta semana oramos pidiéndole a Dios que nos hagan mejor conocedores de Él, pero que también podamos conocer mejor nuestra esperanza? Que nosotros podamos conocer no nuestra herencia, no, las riquezas de la gloria de su herencia. Y que podamos conocer la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. O sea, el hecho de que tú seas hijo de Dios, el hecho de que hoy tú estés justificado en Cristo con las bendiciones de la justificación, el hecho de que tú conozcas a Cristo, el hecho de que tú te hayas arrepentido, el hecho de que tú creas, que tengas fe, el hecho de que tú hayas sido adoptado en la familia de Dios, que hayas sido hecho santo y que estás siendo santificado, eso muestra que el poder que levantó a Jesucristo de la muerte está operando en ti. Eso es poder. Eso es poder. Y sin embargo, tú crees que ya yo no puedo más. Ya yo no doy más. Voy a tirar la toalla. Esto no vale la pena. Ustedes ven, si el poder que operó en Cristo para resucitarle de los muertos es el poder que opera en ti, nosotros no tenemos derecho a decir eso.
Ahora, si tú te dedicas a orar por ti y por los demás, que Dios nos abra los ojos, eso va a tener un impacto extraordinario en nuestra congregación. Si nosotros entendemos que Él, no lo que Dios hizo, lo que está haciendo en nosotros, el que estemos en pie para la gloria de Dios, eso no es poca cosa. Y Pablo dice, yo oro, ay Señor, ábrele los ojos. Ábrele los ojos, Señor. Era como la oración de Eliseo para que su siervo viera a los ángeles alrededor. Señor, ábrele los ojos para que ellos vean cuál es el poder, la grandeza extraordinaria de ese poder que obra en ellos. O sea que son esperanza, herencia y poder. Yo lo puse en grande aquí en mis notas. Esperanza, herencia y poder. Pablo ora por esas cosas. Nosotros oramos por salud. Nosotros oramos, Señor, bendice la predicación de tu palabra. Eso está bien. El pastor Marco, que está en Ecuador, que el Señor lo bendiga. Pero si pedimos, Señor, sí, bendice, Señor. Y tú interprétalo como tú quieras. Y salva. No, oye lo que Pablo dice. Pablo ora específicamente, Señor, que te conozcan más. Vamos a ponerle más carne a nuestras peticiones. Cuando tú ores por tus hijos, cuando tú ores por ti, cuando tú ores por la familia, cuando tú ores por la iglesia, cuando tú ores por el país, es ponerle carne a estas oraciones. Pide cosas extraordinarias a un Dios extraordinario. Yo creo que leer las epístolas de Pablo enseña a orar mucho. Enseña mucho a orar. Se da el caso de personas que son materialmente millonarias y no lo saben. Puede que les hayan ocultado la información. Alguien para quedarse con el dinero le oculta la información, es alguien quizás a menor de edad o una cosa así. Eso pasa, esas cosas pasan. También pasa que personas por enfermedad o cosas mentales no conocen todo lo que tienen. Yo creo que algo parecido nos puede ocurrir a nosotros con las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Y somos multimillonarios en Cristo y no lo sabemos. Y luego el capítulo termina diciendo, y todo sometió bajo sus pies, y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Y luego llegamos a ese glorioso capítulo 2. Gracia salvadora y transformadora. Gracia salvadora y transformadora. La primera parte, los versículos del 1 al 10, hablan del impacto de esa gracia a nivel individual. Y la segunda parte destaca el impacto de esa gracia en el sentido comunitario, versículos 11 al 22. La primera sección nos describe primero un estado de perdición en términos bien terribles. Esa es nuestra condición sin Cristo. Pero la segunda sección introduce el maravilloso cambio que produce la gracia de Dios en los pecadores. Un cambio de muerte a vida. Y dice el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y una vez más, Pablo usa un lenguaje aquí que es sencillamente espectacular. Porque Pablo puede quizás usar un lenguaje menos florido, menos palabras. Ahórrate palabras, Pablo. No. Es a fin de mostrar en los siglos venideros la bondad de Dios. No. La gracia de su bondad. No. La riqueza de su gracia por su bondad. Tampoco.
sino las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad. Nosotros normalmente no hablamos así. Evidentemente Pablo quería resaltar algo aquí, y es que nosotros estemos extasiados con la gracia de Dios. Que nosotros estemos, así como dice que tú no sabes ni dónde ponerte, como de la vergüenza, como, y hay más, como, wow, Señor, ¿y quién soy yo? ¿Te han visto a veces esos regalos que a veces le hacen a una persona? No, pero hay más todavía. Y uno abre una caja y hay más todavía. Eso es lo que hace la gracia de Dios con nosotros. Y Dios sigue abriendo. Es impresionante. Para nosotros que no lo merecemos. Y el propósito práctico de la salvación aparece en el versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y algunos proponen que lo que los capítulos 4 al 6 hacen es desarrollar esas obras de las que él habla aquí en este versículo. Dios nos salva individualmente, pero nos salva individualmente para hacernos parte de la vida de la comunidad de su pueblo. Y de hecho, para que exista una comunidad de salvos, primero tiene que haber salvación de pecadores individuales. Los versículos del 1 al 10 nos muestran esa salvación individual, pero ahora nos habla de cómo Dios forma este cuerpo y hace un solo hombre. Y los judíos y los gentiles que estaban separados en Cristo ya no están separados, sino que han venido a ser un nuevo hombre, como dice el versículo 15, un cuerpo, como dice el versículo 16. Edificados como un templo santo en el Señor, versículo 21. De ambos pueblos Dios viene y forma uno. Dice el versículo 11: recordad pues, en otras palabras, no te olvides de esto. No te olvides de esto. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Recuérdalo. Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza. Recuerden que él oraba para que ellos conocieran la esperanza. Dice, ustedes no tenían esperanza. Es más, ustedes no tenían Dios y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos. Y cuando yo leí esa frase, yo me fui como lejos. Estabais lejos. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y eso que Pablo dice a los efesios es que Dios ha hecho que lo mismo que ocurrió con los judíos, ocurrió también con ellos. Ustedes tienen la bendición de que han sido acercados por Dios mismo para con Él. Y ahora tenemos una entrada al Padre en un mismo espíritu. Ya no se trata de si somos judíos o si somos gentiles, sino que ahora todos somos conciudadanos de los santos y parte de la familia de Dios. Versículo 19. El edificio del pueblo de Dios tiene una sola piedra angular. Es Jesucristo para ellos y para nosotros, es lo que está diciendo. Y un solo fundamento que fue colocado por los apóstoles y profetas. Por eso ese texto tan importante de Efesios 2, 20 al 22, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y de aquí caemos en el capítulo 3, donde Pablo explica su ministerio para con los gentiles. Ya le introdujo el tema de la salvación de los gentiles. Pero Pablo procede a explicar un poco más el asunto. Y él habla de esto como el misterio. El misterio. Un misterio es algo que permanecería desconocido a menos que Dios lo revele.
Eso es un misterio. Y él habla entonces del misterio, versículo 5, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, y va a explicar cuál es el misterio. Pero dime cuál es el misterio. Versículo 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que me ha concedido, que se me ha concedido según la eficacia de su poder. O sea, dice, es un privilegio que yo tengo. Yo fui hecho ministro de ese misterio para poder llevar el Evangelio a los gentiles. Pero explique ese misterio de cómo nosotros los gentiles, los no judíos, hemos sido hechos coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿A ellos no les va a tocar una parte mayor? Gentiles y judíos, partes del mismo cuerpo, de la misma familia. Eso es lo que está diciendo. Y a la luz de esto, Pablo procede a explicar en qué consiste la misión que a él le fue asignada como predicador del Evangelio. Versículo 8, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y yo tengo una pregunta de reflexión. Y la pregunta de reflexión es la siguiente. A la luz de la verdad expuesta por Pablo en esa sección, ¿es la iglesia en el Nuevo Testamento un plan B ante el fracaso de Israel como nación? ¿O es parte del plan previsto por Dios desde la eternidad? Yo quiero que tú ahora lo discutas con alguien que tú tienes al lado, eso, por un instante. Entonces, ¿es la iglesia un plan B? Bien, así mismo, en coro era que yo quería oírlo. Porque ¿qué dice aquí? Conforme al propósito eterno que llevó a contar. Era algo que ya estaba en el plan y la mente de Dios. No es un plan B. Ahora yo tengo otra pregunta de reflexión. Pero esta quiero que ustedes la mediten solos. La segunda pregunta de reflexión. Efesios 3:12 nos enseña que ahora en Cristo gozamos de libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Estás haciendo un uso debido de ese privilegio? ¿Qué nueva determinación o decisión puedes tomar para mejorar en cuanto a esto? Reflexiona un instante en tu asiento ahí. El Señor nos ayude a poder nosotros no solo identificar dónde no estamos reflejando ese espíritu de aprovechamiento del privilegio, sino también que podamos ver maneras en que podamos mejorar. Ahora, la última sección de este capítulo, Pablo hace una nueva oración por los efesios. Vuelve y ora por ellos. Y esa sección es muy rica y yo les invito a que ustedes la lean y mediten en ella en sus casas con detenimiento por cada frase. Pero ¿por qué cosas Pablo ora en esta ocasión? Bueno, él ora que los efesios, uno, sean fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. Que ellos sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Dos, que sean capaces de comprender la grandeza del amor de Cristo con todos los santos. Vean cómo la santificación y el crecimiento espiritual es un proyecto comunitario. No es simplemente tú orar eso por ti. Es que queremos que todos crezcamos en ese conocimiento. Y tres, él ora que sean llenos de toda la plenitud de Dios.
¡Wow! Yo escribí para mí, yo no comprendo todo lo que está implicado en esta última petición, pero lo poco que entiendo es súper glorioso. De verdad, toda la plenitud de Dios. ¿Ven cómo Pablo oraba cosas extraordinarias a un Dios extraordinario? Y por si los efesios consideraban que Pablo estaba exagerando, escuchen lo que él dice a continuación. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. O sea que Dios es capaz de responder orando esas cosas extraordinarias, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Pidamos al Señor. Oremos más los unos por los otros, por transformación, porque haya un avivamiento en nuestras almas, en nuestros corazones, una intensidad en el amor a Cristo, un fervor por amor a las almas perdidas. Que Dios haga esa obra. Oremos más por estas cosas entre nosotros. Aviva, Señor, nuestras almas. Pero de lo que Dios hizo pasamos a lo que debemos hacer en los capítulos 4 al 6, la segunda mitad del libro. Y lo primero que encontramos son nuestros deberes eclesiásticos, en los versículos 1 al 16 del capítulo 4, nuestros deberes eclesiásticos. Pablo nos enseña que en la iglesia hay unidad y diversidad. Primero se enfoca en la unidad y las cosas necesarias para mantenerla. Yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación. Cuando dice os ruego que viváis, os ruego que andéis, que caminen de esa forma. Es nuestra responsabilidad. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay virtudes, hay actitudes imprescindibles para poder preservar la unidad en la iglesia. No se trata de una unidad producto de la inexistencia de problemas y de pecados, no, es en medio de problemas y pecados, porque podemos tolerarnos, soportarnos, tener paciencia, etc. Se necesita mansedumbre porque habrá cosas que provocarán. Se necesita paciencia porque habrá que pasar por alto muchas cosas y soportarnos los unos a los otros. Y dice unos a otros, porque no solamente tú que vas a tener que soportarlo a otros, o sea, otros tendrán que soportarte a ti. Pero además de las actitudes correctas, necesitamos la intención y el esfuerzo. Dice Pablo, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, en el versículo 3. Y luego empieza a hablar de aquellas cosas en las que solamente hay una en la vida cristiana y es un elemento común para todos los creyentes. Un solo cuerpo, un solo espíritu, una misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Dice, tenemos demasiadas cosas en común. Las cosas más importantes y trascendentales, tenemos una cosa de ellas, no dos. Por lo tanto, en muchas otras cosas vamos a ser mantenidos en unidad por estas cosas. En estas cosas que hay diferencia, vamos a ser mantenidos en unidad por estas cosas vitales. En los versículos 7 al 10, Pablo nos habla de cómo Cristo repartió dones necesarios para el desarrollo de la iglesia. Y destaca aquellos dones que tienen que ver con la palabra de Dios, para equipar y preparar a los miembros para el cumplimiento de la misión de Dios, para la obra del ministerio. ¿Y qué es lo importante? Lo importante es el crecimiento uniforme de la iglesia según el estándar que tenemos en Jesucristo. Cristo es el estándar. La medida del crecimiento de todos nosotros debe ser Jesús. Y todos debemos anhelar crecer. ¿Cuál es el anhelo de un pastor? Dice Pablo, yo sufro dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en ustedes. Pues la medida del crecimiento de todos nosotros es Cristo. Pero no sé qué, ay, ya estoy ganándole a aquel, estoy creciendo más que el otro. Esa no es la idea. La idea es, ven, vamos a crecer todos juntos. Vamos a crecer, ayudémonos a crecer los unos a los otros. Le digo lo que compartí, lo que yo leí esta mañana, el libro que estoy leyendo. Compártelo, sí, compártelo.
Habla la palabra de Dios con tus hermanos. Bendice a otros con la palabra de Dios. Hagamos eso más frecuentemente. Tengamos conversaciones edificantes. Estimulémonos los unos a los otros. Dice que es a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos, para que ya no seamos niños, sino que crezcamos. Ese es el énfasis de esta sección. Luego tenemos no solo nuestros deberes eclesiásticos, a partir del 4:17 al 5:21 tenemos nuestros deberes morales. Nuestros deberes morales. Y una vez más el capítulo 4 comienza con el verbo andar para referirse a la vida cristiana. Esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles. Nuestro caminar, nuestra conducta regular debe ser de esta manera, no de esta otra. Y de manera que el énfasis es el estilo de vida. Y un estilo de vida diferente al del mundo. No anden como andan los gentiles en la vanidad de su mente. El estilo de vida de los efesios contrastaba mucho, los de la ciudad en general, contrastaban mucho con los hermanos que habían sido salvados por la gracia de Dios. Y tenemos algunas marcas de los que no conocen a Dios. Andan en la vanidad de sus mentes, están entenebrecidos en su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios, hay ignorancia en ellos debido a la dureza de sus corazones, han llegado a ser insensibles, y se entregan a la sensualidad y cometen toda clase de impurezas. ¿No es ese el mundo en el que vivimos? Y eso está en todas las redes sociales, en todas las series de televisión, en las películas del cine, en las revistas que se publican, en los libros que se hacen bestseller. Eso es así. Hay una vida anterior, una manera anterior de vivir y una nueva que Cristo trae a nuestras vidas. Y nuestras vidas deben ser un contraste. Y en ese contexto habla de cómo nosotros debemos andar en luz, porque no estamos en tinieblas. Dios nos trajo a la luz, gloria a Dios. ¿Usted se imagina tener que vivir en oscuridad total todo el tiempo? Así es que Dios describe la vida de los perdidos. Pero nosotros no estamos en oscuridad. Deja de estar jugando entonces a la película esa en la que se tapan las cosas para no ver que tienen. No juguemos, Dios nos abrió los ojos. Vive a la luz de la palabra de Dios, de todo el conocimiento que Dios nos ha dado. Por eso versículo 20, vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oísteis y si habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Y Roger Crooks resume la enseñanza del resto del capítulo diciendo, en un mundo de falsedad y mentira, debemos vestirnos con la verdad. En un mundo de ira debemos vestirnos de perdón y compasión. Y al hacerlo así, ilustrar la naturaleza de la salvación de Dios. En un mundo de deshonestidad y de atajos, debemos trabajar duramente para ganarnos la vida, rehusándonos caer en la mentalidad de hazte rico rápidamente que nos rodea. En un mundo de inmoralidad debemos vestirnos de pureza. En un mundo de exceso, en el que la gente daña su propia salud y hace daño a otros por falta de dominio propio, debemos vestirnos de sobriedad y templanza. La gracia de Dios nos permite ahora poder vivir en vida nueva. Y en medio de esas exhortaciones está la referencia a no entristecer el Espíritu. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados en el día de la redención. ¿Qué es lo que Pablo está haciendo aquí? Señores, consideren lo que Dios ha hecho por ustedes. Consideren que ustedes fueron sellados por el Espíritu y ahora lo van a contristar. Nuestros deberes morales, ahora nuestros deberes domésticos. Simplemente Pablo tiene palabra para todos, esposas, esposos, hijos, padres, siervos, amos. Cada quien tiene que cumplir con su responsabilidad, con miras a demostrar lo que la gracia de Dios es capaz de hacer en pecadores que estaban muertos en delitos y pecados. Y finalmente nuestros deberes militares, yo lo he llamado. Nuestros deberes militares, capítulo 6, versículos 10 al 20. Ninguna de las responsabilidades anteriores serán fáciles de cumplir. ¿Por qué? Porque estamos en una guerra. Y el diablo hará todo lo posible
por estropear el testimonio cristiano en la tierra, todos sus cañones dirigidos contra el pueblo de Dios. Por eso dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor. Hermanos, no luchemos en nuestras fuerzas. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Recuerdan el problema de ocultismo que había en esta ciudad? Pablo está diciendo, no ignoramos que son poderes reales. Lo que pasa es que nosotros tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Pero no pensemos ni por un momento que la iglesia y nuestros hogares están fuera de los límites de la operación de Satanás. Por el contrario, ahí es donde concentrará el ataque contra los hijos de Dios. No podemos escapar y salir del mundo. Tenemos que enfrentar al enemigo, pero para hacerlo tenemos que tomar toda la armadura de Dios. No parte de ella, toda la armadura de Dios. Tengo una actividad aquí, simplemente les voy a mencionar y ustedes la llevarán para sus casas. La actividad es, lee Isaías 59, 15 al 17 y observa las similitudes que puede tener con Efesios 6, 10 al 18. Y la pregunta es, ¿estuvo este texto en la mente de Pablo cuando escribió? Porque hay cosas que se repiten, palabras que son usadas en ambos textos. ¿Qué cosas menciona el texto? La verdad, que combate la mentira del diablo, la coraza de la justicia, que nos ayuda a repeler los ataques contra la seguridad de salvación, el apresto del evangelio de la paz, que nos provee de disposición necesaria para proclamar el evangelio, nos hace dispuestos, el escudo de la fe, cree a Dios de manera que aceptemos sus enseñanzas, sus mandamientos, sus advertencias, sus promesas. Podemos decir así, escrito está. El yelmo de la salvación que alimentará nuestra esperanza y nos permitirá tener confianza en la batalla. Todas estas partes son partes defensivas, pero partes de ataque está la palabra de Dios, la espada del Espíritu y toda oración y súplica. Es solo en oración que podemos avanzar en territorio enemigo y reclamar más almas para el reino de Dios. Y Pablo suplica oración por él. Fíjense en el hecho de que Pablo estaba preso y Pablo no pidió oración. Ay, oren para ver si yo salgo de aquí. Wow. Él pidió por valentía para hablar el evangelio. Orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Qué epístola, qué epístola. Y finalmente, Jesús en el libro de Efesios, Jesús ejecutó nuestra redención, obtuvo el perdón de nuestros pecados, adquirió nuestra herencia, resucitó de los muertos y se sentó a la diestra del Padre, es soberano y Señor de todo, es cabeza de la iglesia, su sangre nos acercó a Dios, es la piedra angular del pueblo de Dios, repartió dones a su iglesia, es el estándar de crecimiento de los creyentes, es el estándar de amor cristiano, se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros, es el modelo de amor para los esposos. Hermanos, Cristo está en esta carta de pie a pa. Qué bendición es Efesios. Y concluye diciendo: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Hermanos, entonces, luego de ver Efesios, ¿entiendes un poco a Pablo cuando él comienza diciendo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo? ¿Entiendes a Pablo? Da gracias como Pablo. Alaba a Dios como Pablo. Bendice a Dios por las misericordias que hemos recibido. Gloria sean al Señor.